El lunes pasado estuvimos hablando sobre el momento en que estaban ya a partir de cruzar el río Jordán. Habían salido del desierto y ahora estaban por cruzar el río Jordán. Habían llegado de Sitín y el Señor permitió que estuvieran durante 3 días en reposo, dice la Escritura, para que reposaran y que ahí estuvieran listos en el momento preciso que el Señor indicara para pasar al otro lado y de esa manera empezar la conquista. El río Jordán significaba el final de una etapa, pero también el comienzo de una nueva etapa, el comienzo de la conquista. Por eso es importante ver los procesos y entenderlos para que de esa manera sepamos cuál es nuestra posición y posesión, para que de esa manera actuemos y hagamos las cosas como el Señor quiere que se hagan. Cuando vemos nosotros en la Escritura, notamos que el hecho de que Dios quiere que hagamos algo es porque no solo nos está revelando su voluntad, su propósito, sino porque Él quiere que de veras hagamos algo. Hemos encontrado en diferentes lugares y países personas, por ejemplo, que nos dicen: miren, nosotros, el Señor nos dio una palabra profética sobre, por ejemplo, voy a asumir de una empresa, y nos dijo que nos iba a dar una empresa y que nos iba a bendecir, pero ya lleva 3, 5, 10 años que nos lo dijo y hasta la fecha no se ha cumplido, pero estamos esperando. Y hubo otros que el Señor dijo que nos iba a llamar al ministerio y que de esa manera íbamos a poder servir al Señor. Y aquí también han pasado ya varios años y aquí estamos esperando que Él nos diga el momento en que ya tenemos que irnos al ministerio. Lo que quiero llegar a esto es que no es solo el hecho de saber qué es lo que Dios quiere, sino qué es lo que a mí me toca que hacer, cuál es mi responsabilidad. No solo es el sentido de responsabilidad, sino que otras cosas conlleva ese sentido de responsabilidad. Por ejemplo, viene el Señor, y volviendo aquí a Josué capítulo 3, donde desde el versículo 1 vamos a leer para que entendamos bien lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Dice la Escritura aquí en Josué capítulo 3 y versículo 1, que dice: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y luego nos dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y luego dice, y ya en el versículo 4, a fin, o sea, tenía un propósito de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Ahora, entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que el Señor les dijo: yo quiero que pasen, que ya inicien el tiempo de la conquista, porque hablé a Moisés que les daría la tierra por posesión,
y el Señor dijo, yo lo voy a cumplir, pero hay ciertas cosas que se deben hacer. Ahí está el punto donde hoy el Espíritu Santo no solo nos quiere hablar, sino ya nos está hablando para que nosotros seamos personas que no solo hagamos lo que nos corresponde hacer, sino que veamos que las cosas se hagan. Una vez decía en Reforma, hay 3 clases de personas: las personas que ven que las cosas suceden y se emocionan y se gozan y dice, por ejemplo, gloria a Dios que aquel hermano tuvo bendición y todo. O hay otros que solo les llega la noticia, oyen que las cosas suceden, pero hay otras que hacen que las cosas sucedan. Y a eso hoy el Espíritu Santo nos estará recordando esa parte muy importante de que seamos personas que hagamos que las cosas sucedan. Por ejemplo, aquí volviendo a esta parte, ¿qué es lo que el Señor les dice? Sí, es cierto, hay que hacer algo porque yo les voy a dar la tierra prometida, pero tienen que pasar de Sitín hasta el Jordán, o sea, tienen que caminar y allí reposar, y luego les dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el lugar, observaron cómo estaba todo, si todo estaba listo para proceder a pasar el río Jordán, y luego dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, había una señal, había una evidencia que seguir. Lo que quiero mostrarles con esto es la importancia no solo de que sepamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él nos ha dicho que quiere de nosotros o que quiere hacer, qué es lo que Él nos profetizó, sino qué es lo que nos corresponde hacer. Aquí no era solo Dios nos dijo que nos iba a dar como herencia la tierra y que había que conquistarla. Sí, pero esa conquista significaba pasar de Sitín y llegar al Jordán, reposar allí, luego ver el arca y ya después cuando vean que el arca se mueve, entonces ustedes también a cierta distancia van a ir, o sea, habían directrices que seguir. ¿Cuál es el punto en relación a esto? El punto es que nosotros tenemos que ser personas inteligentes. Si algo necesita el reino de Dios, son personas inteligentes, sabias. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Éfeso que ora para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que fuesen personas sabias, pero que actuaran, que siguieran todo en orden, pero bajo revelación, bajo la guía del Espíritu. No emocionalmente, no por ocurrencia, no porque a alguien se le sugirió, el Señor dijo que nos iba a dar la tierra, así que empecemos a pasar el río Jordán. No hubiera pasado el milagro que sucedió si se hubieran lanzado o metido al río Jordán antes de tiempo. Era justo en el momento preciso donde el milagro sucedió también en el río Jordán. Así que, y pudieron pasarlo. Ahora, qué importante es el que nosotros seamos inteligentes, pero personas de decisión, personas que nos decidamos creerle a Dios a pesar de lo imposible humanamente que estaba el pasar el río Jordán. Sin embargo, el pueblo logró pasar. ¿Pero por qué logró pasar? Porque el pueblo siguió directrices, fueron inteligentes en hacer y en entender el plan y el propósito del Señor, tomaron la decisión correcta de creerle al Señor y por lo tanto se propusieron, vamos a creerle a Él y vamos a obedecerle a Él para que se cumpla lo que Él ha dicho que
quiere hacer con nosotros. Si no lo hubieran hecho así, si solo hubieran sabido lo que el Señor quería, que era entregarles la tierra prometida, y que el Señor ya había dicho que era fiel y verdadero y que por lo tanto Él cumpliría su palabra, como muchos hoy están esperando que suceda, y por eso ha pasado 1 año, 5 años, 10 años, 20 años y no han visto la palabra cumplida. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer. Yo tengo que tomar la decisión de creerle a Dios. Por ejemplo, en el caso de Sara, cuando la Escritura dice, y Sara creyó a Dios. ¿Qué significa eso? Que Sara, a pesar de su imposibilidad, que era estéril, que ya se le había pasado el tiempo de las mujeres, que ya sabía ella que no podía tener ningún hijo, sin embargo, y que era vieja, dijo ella misma, estoy usando las palabras que usó, ya soy vieja. Entonces, 3 cosas que miraba ya como imposible, y durante mucho tiempo eso influenció sobre su vida, y estaba siempre pensando en su condición, que realmente, si uno lo ve bajo lógica, no podía tener un hijo. Sin embargo, fue inteligente que decidió, ahí está la segunda cosa, no solo inteligencia, sino decidió el obedecer a Dios y por lo tanto le creyó a Dios. Entonces, ¿qué significa que le creyó a Dios? Que ella entendió que aunque habían cosas imposibles humanamente, era mucho mejor ser inteligente y pensar y hacerse del lado de Dios y entender que Dios se estaba moviendo y que Él era fiel y verdadero. Eso significó una decisión de creerle, porque fe es una decisión. El que yo le crea a Dios es porque me decido a creerle a Dios. Hay personas que asumen que le están creyendo a Dios porque saben que Él es todopoderoso. Pero eso solo es saber. Pero creerle y depender de Dios a pesar de que las circunstancias pareciesen negativas o contrarias o diferentes, eso es una decisión. Saber que el Señor va a permanecer fiel y que en medio de toda situación difícil, Él sobrepasa todo límite. Para Él no hay estorbos, para Él no hay límites, sino Él es Señor del cielo y de la tierra. Ahora, esas son las partes que a veces no hacemos, no somos creativos, no tenemos iniciativa. Por ejemplo, aquí viene entonces Josué y mandaron, dice mandaron al pueblo, o sea, no solo escucharon lo que el Señor quería, sino mandaron al pueblo diciendo, o sea, eso es creerle, es una decisión, pero también hubo iniciativa. Alguien tiene que decirle al pueblo lo que el Señor quiere. No estuvieron esperando y bueno, si el Señor quiere, pues que se oiga una voz otra vez para que todo el pueblo lo oigamos y sepamos qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. No, ellos entendieron que alguien tenía que tomar la iniciativa. El problema de muchas cosas que Dios no nos ha provisto es por falta de iniciativa, por falta de una decisión de creerle a Dios y de realmente dejar que Dios se mueva y sea glorificado en todas las cosas. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en el arca de Noé, cuando Noé en Génesis capítulo 7, cuando el Señor le dice de entrar al arca y dice que Noé y su familia entraron al arca.
Y durante 7 días, al séptimo día, dice el Señor, va a llover, va a empezar a llover. O sea, durante 7 días estuvo la puerta abierta, voy a decir así, la oportunidad de que más gente entrara y se salvara. ¿Por qué solo Noé y su familia se salvó? Porque ellos sí fueron inteligentes, porque ellos sí decidieron obedecer a Dios, porque ellos sí permanecieron fieles al Señor creyendo que Él podía obrar y que Él podía manifestarse. Ahí está el punto. ¿Por qué ellos sí lograron entrar y los otros no? Si tuvieron todos la misma oportunidad. A todos se les predicó, se les habló de que entraran y se les hizo la invitación de que entraran, porque los demás no fueron inteligentes, sino decidieron creer a lo que siempre estaban acostumbrados a vivir y a ver. No, dijeron en otras palabras, si nunca ha llovido. Y tenían razón, nunca había llovido. Además no había nubes como para probar, miren, allá hay nubes, va a llover. No, ¿por qué? Porque nunca habían nubes de lluvia. Ahora, por eso la lógica les decía que no, pero Noé y su familia fueron muy inteligentes, mientras que los otros no. Entonces nosotros, ¿por qué no logramos la victoria y por qué no logramos alcanzar las promesas de Dios? Por falta de inteligencia, por falta de iniciativa, por falta de una decisión firme y una convicción plena de que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Sin embargo, vemos en el caso de Noé que ellos decidieron creerle. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tanto en el caso de Noé como este caso de Josué que estuve presentando, en el caso de Josué 3 días les dijo que reposaran, pero tenían que continuar. Y en el caso de Noé era 7 días que iba a estar abierta la puerta y luego iba a empezar a llover, pero si iba a empezar a llover al séptimo día, quiere decir que al séptimo día se cerró la puerta. La gente perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque no fueron inteligentes. Se confiaron en que no iba a llover, si eso nunca ha pasado. Pero el Señor había dicho que sí iba a llover. Entonces, ¿qué vemos en la familia de Noé y qué vemos en el resto del pueblo? Que el pueblo no fue inteligente, que el pueblo no entendió, que el pueblo no tuvo la decisión de creerle a Dios. Y por lo tanto es importantísimo que nosotros podamos estar seguros y confiados en que el Señor es fiel y verdadero. Sin embargo, esta gente no lo tuvo, no decidió creerle a Dios. ¿Y qué pasó? Perdieron la oportunidad. El problema nuestro es que estamos confiados, ya pasó 1 año, 5 años, 6 años, 10 años, y creemos que el Señor va a seguir extendiendo su gracia y que tenemos todo el tiempo del mundo para dejar que Dios se mueva en nuestra vida, pero nosotros sin hacer algo, nosotros sin hacer lo que nos corresponde. Recuerde aquí que los 3 días se terminaron y empezaron a caminar. Los que no querían caminar, pues se iban a quedar. Los que no entraron al arca durante esos 7 días, pues se quedaron, pero fue decisión de ellos, una mala decisión, falta de inteligencia, falta de conocimiento de Dios y de entender que Dios es fiel y que Dios es verdadero, porque no conocían a Dios. Cuando yo
actúo dejando que Dios se mueva, que aquí estoy esperando que Dios se mueva. Apóstol, mire, ya pasó 1 año, 5 años de que Dios me dio la palabra profética y aquí estoy esperando que Dios lo haga. Esa enseña que usted no conoce a Dios. Sí, apóstol, pero si llevo 5 o 10 años de ser cristiano, sí, pero no conoce a Dios. Una cosa es que usted asista a la congregación, pero otra cosa es que usted conozca a Dios. Por ejemplo, viene Sadrach, Mesach y Abednego, y solo lo menciono. Cuando viene el rey y les dice, y les hizo una propuesta, mire las trampas del diablo, les hizo una propuesta para que ellos decidieran. Y los puso a que ellos decidieran porque sabían que entre el poder de decisión ya entre varios, hay uno que siempre podía objetar y decir, miren, la cosa se va a poner muy difícil, mejor hagámoslo y después nos reconciliamos con el Señor. Pues que eso es lo que muchos piensan. Hagámoslo y después nos reconciliamos con el Señor. No, ellos conocían a Dios, entendieron quién era Dios y por eso le dijeron al rey, no nos corresponde ni siquiera responderte y ni siquiera lo vamos a tratar entre nosotros. Mire, la gente o el diablo siempre te va a llevar a que pidas la opinión de los demás para que te manejen, para que te manipulen y para que de esa manera no hagas lo que el Señor quiere. Si el Señor te dice que hagas algo, no tienes por qué pedir consejo a los demás si lo haces o no lo haces. Si el Señor te dice que lo hagas, pues hombre, hay que hacerlo. Pero cuando ya empiezas a pedir sugerencia y opinión de los demás, es porque no conoces a Dios, porque no le crees a Dios. Y déjame decirte, porque no eres inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Te dejas llevar por sentimientos, por emociones, te dejas llevar por una mentalidad toda confundida y aturdida y confusa. Y entonces te falta esa acción de decisión y de creerle a Dios y de ser inteligente para votar todo aquello y no permitir que la confusión nos estorbe el conquistar la tierra prometida. Si el Señor les había dicho, yo les voy a dar la tierra, yo les voy a dar, sí, pero tienen que hacer esto y esto. Tuvieron que seguir no solo directrices, sino para que siguieran directrices también es una decisión seguir directrices. Yo me decido a seguir lo que el Señor esté diciendo. Hay personas, por ejemplo, hay pastores que yo miro que dicen, no, es que hoy ya me propuse que el Señor, voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Pero a la hora de la hora que el Señor dice algo que debe hacer, siempre lo hace a su manera. Entonces no fue una propuesta, sino solo se propuso, pero no una decisión. No, cuando hay una decisión, aunque haya el deseo de hacer lo que yo quiera, lo que va a ganar y lo que va a sobresalir siempre es, ¿qué cosa? Ese poder de decisión de hacer las cosas como el Señor realmente quiere que se hagan. Y esto es lo que vemos en el pueblo de Israel. Había que conquistar, había que alcanzar la tierra prometida, pero había que hacer algo y como dije, eso requería inteligencia, decisión, creatividad. Vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas porque alguien tiene que tomar la iniciativa, hagámoslo. No es solo de estar esperando, Señor, mira, cumple tu promesa, Señor, dijiste que nos ibas a dar la tierra prometida, así que mira tú cómo nos pasas el río Jordán, mira tú, resuelve todo el problema, como a veces oramos y como decimos aquí en Buen Chapín, le tiramos la chamarra al Señor. Mira tú cómo nos sacas de este problema. No, si el que tiene que salir del problema eres tú.
El que tiene que arreglar el problema eres tú. El que tiene que arreglar las circunstancias eres tú. Hay hermanos que a veces llegan conmigo, ore por mí y por favor arrégleme el problema. Y le digo, yo no puedo arreglarle su problema, es suyo, es su problema, es usted el que lo tiene que arreglar. Yo solo puedo guiarles a la luz de la palabra y a la luz de lo que el Señor quiere hacer, pero la decisión es suya, la responsabilidad es suya, la iniciativa es suya, usted es el que tiene que hacer algo. O a veces llegan esposos o cuando hay esposos o esposas que están discutiendo o peleando y que quieren que uno le resuelva el problema, o si no dice, pues yo quiero que ella diga qué es lo que se va a hacer, y dice qué es lo que quiero que ella diga, qué es lo que se va a hacer, para que si sale bien, bueno, y si sale mal, decir, bueno, pues ella fue la que decidió. Siempre tratamos de buscar cómo nos quitamos responsabilidad y eso lo único que nos hace es evitarnos el ver la gloria de Dios y el ver las promesas cumplidas. Ya es el tiempo, este es el tiempo de las promesas cumplidas. Este es el tiempo de que las cosas se vuelvan realidad. ¿Por qué? Porque no solo Dios es fiel, Dios es verdadero, sino yo también tengo que ser de esas personas que haga que las cosas sucedan. Si nosotros leemos ahí en Génesis capítulo 6, nos damos cuenta de cómo fue que Noé, dice por ejemplo en el capítulo 7 y versículo 5, qué fue lo que Noé hizo. O sea, sí hizo. ¿Y qué fue lo que Noé hizo? Y leamos ahí, dice, y Noé, hizo Noé, ¿qué cosa? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Una vez más allí, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Noé con inteligencia. Yo voy a hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Y fíjese que fue una construcción de un arca que hubo más de 100 años. Hubo crítica, hubo murmuración, la gente se burlaba, decía que Noé estaba loco, si nunca ha llovido, ¿por qué un arca en un lugar donde no hay agua? ¿Por qué no en el mar? ¿Por qué en el desierto? Imagínense, todas las cosas, voy a decir así, eran contrarias a lo que Noé realmente estaba haciendo. Y la opinión y la forma en que la gente lo presionaba y se burlaba de él, podía muy bien manejarlo, como muchas veces nos maneja. Dependemos de qué es lo que la gente dice. Hermano, ¿y por qué no hace usted tal cosa? Es que la gente se ríe y se burla de mí. ¿Y qué importa lo que la gente diga? Lo que importa es lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted y que va a hacer de usted. Un escogido, un siervo de Dios, alguien que va a glorificar y a exaltar su nombre. Pero ¿qué importa que la gente diga otra cosa? Imagínense cuántos años Noé estuvo soportando la burla, la crítica, sin embargo permaneció fiel en el Señor. Eso es decisión, eso es ser inteligente. Prefirió reconocer y hacer todo lo que Dios había mandado, porque dice que no hizo conforme a lo que Dios le había mandado, que dejarse llevar por lo que la gente quiere. Cuando usted se deja llevar por lo que la gente dice y no por lo que Dios dice, déjeme decirle, lo que menos es inteligente. Usted dirá, no hombre, ¿cómo va a ser apóstol lo que me está diciendo? ¿Qué es entonces? Que no es inteligente, pues. ¿Por qué? Porque ha preferido qué es lo que la gente dice de usted y no qué es lo que Dios dice de usted.
Si vemos, esta fue la posición en que la serpiente puso a Adán y a Eva. En una situación de que Adán escogiera qué era lo que le iba a afectar más, según él. Él pensó, voy a tener problemas con Eva si no como del fruto que ella me está ofreciendo. Y sabía que iba a desobedecer al Señor. ¿Y por qué digo que sabía que iba a desobedecer al Señor? ¿Por qué razón? Porque a él le fue dada la revelación del fruto de este árbol no comerás. A él le había sido revelado. O sea, él sí tenía responsabilidad y él sí sabía. Pero prefirió no molestarse con Eva, aunque se molestara con Dios. Usted dirá, no, pero eso no me puede pasar a mí. La prueba es qué ha estado haciendo, a quién está haciéndole caso, a quién está obedeciendo, qué es lo que usted está haciendo que por eso no ha alcanzado las promesas de Dios, ni ha alcanzado el cumplimiento de la gloria de Dios en su vida, de lo que Él ha dicho que va a hacer en usted y por su familia. Ahora, ¿qué decidió Adán? Adán decidió no molestarse con Eva, aunque se molestara con Dios. Y a veces preferimos no molestarnos con nuestro jefe de trabajo, pero con Dios, aunque nos molestemos con él, o con la esposa, o con el esposo, o con el hijo, o con la hija. ¿Y cuántas cosas podríamos pensar? O alguna circunstancia que sea la que nos esté dominando y guiando y estorbando. Sin embargo, el Señor dijo, tanto en el caso de Josué, fueron directrices muy importantes. O sea, Dios es estratega y quiere que nosotros seamos estrategas también. Para Dios hay cosas que hacer para que veamos el cumplimiento de su palabra. Él es fiel, Él está listo a darnos, pero Él quiere que nosotros hagamos lo que nos corresponde para que eso suceda. No es que Dios no tenga todo el poder, Él tiene todo el poder, pero Él está esperando nuestra iniciativa, el que seamos creativos, el que tengamos responsabilidad y que nuestra decisión sea firme y sea sólida y que nada ni nadie nos mueva. Como ya dije, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. No como en el caso de Adán. Adán lo movió, ¿qué cosa? El hecho de no enojarse y no molestarse con su esposa, en este caso con Eva. Pero prefirió que tuviera en contra a Dios. Y ahí es donde vemos nosotros que muchas veces preferimos que las circunstancias o personas nosotros favorecemos, y es porque no somos inteligentes y no conocemos cómo trabaja Dios. Ahora, ¿cómo fue que ellos lograron conquistar la tierra prometida? ¿Cómo fue que cruzaron el río Jordán a pesar del impedimento que había, de la imposibilidad que había de pasarlo? Pero como siguieron las directrices, eso es inteligencia, hacer lo que Dios dice que debo hacer. Y no hizo todo conforme lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora viene el pueblo de Israel y que hizo todo lo que el Señor les dijo que tenía que hacer. La pregunta es, ¿qué ha hecho usted con lo que el Señor le ha dicho? ¿Qué es lo que usted ha hecho con las promesas que el Señor le ha dado? ¿Qué es entonces? ¿Se ha preparado? Recuerde que la Escritura dice que la iglesia, la esposa de Cristo, en las bodas del Cordero dice que es la esposa que se ha preparado. Preparado. Y vuelvo a insistir, preparado.
¿Qué significa eso? No solo, ya va a venir el esposo por mí, va a venir a recoger, qué bueno, nos vamos a casar, vamos a estar en las bodas y qué excelente. Y hubiera llegado ahí toda desnutrida, toda fachuda, toda sin ser santificada, sin ser gloriosa, sin cuidarse. No, tuvo que prepararse. Y eso fue ¿qué pasó? Entonces las bodas, según la escritura, se podían realizar. ¿Pero por qué? Porque había no solo alguien que había prometido que vendría a realizar las bodas y a ser parte de las bodas, sino también porque hubo una iglesia que se preparó. Como dije, bueno, si Él me quiere, que me quiera así toda fachuda, toda desarreglada, sin prepararme, sin ser santa, como muchos piensan, que el Señor nos va a venir a recoger sin ser santos, que el Señor nos va a venir a recoger teniendo tantas manchados, porque dice sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Todo eso requiere preparación, requiere inteligencia. Yo voy a hacer como el Señor quiere que yo haga las cosas. Esto le pasa a uno generalmente en la escuela. A veces no entregaba el deber y uno decía, bueno, es un deber que no lo voy a hacer. Y ya después le decían a uno, bueno, pues haga 100 veces que tengo que entregar el deber. ¿Por qué le pusieron más tarea? Por no haber hecho lo que le correspondía hacer. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Nos creamos problemas, más problemas, y las cosas se hacen más difíciles. Como en el caso de Moisés, quebró las tablas de la ley y bueno, le dice el Señor, pues ahora eres tú el que vas a arreglar el problema. Tú lo hiciste y tú lo tienes que arreglar. Ahora tú tienes que buscar no solo la piedra, sino también hacerlas. Las primeras el Señor la había hecho y el Señor había buscado la piedra. Pero ahora era Él. Esa doble tarea que nos vemos muchas veces y decimos, pero ¿por qué me pasa todo esto? Porque nosotros no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere, porque nos faltó inteligencia, nos faltó decisión y nos faltó creerle a Él. Entonces no es solo de saber que Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros, sino qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y al hacerlo es que vamos a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, si volvemos a leer aquí en el libro de Jueces, capítulo 3, y en el versículo 5, por ejemplo, viene Josué y qué es lo que le dice al pueblo. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué cosa? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Otra vez, y Josué dijo al pueblo, ¿qué cosa? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dejémoslo ahí, solo quiero hacer un énfasis ahí. No dice la escritura, y Josué dijo al pueblo, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Usted dirá, pero eso qué bonito se oye. Pero había que santificarse. Ahí está el punto. Entonces la inteligencia, ¿en qué está? En hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Si Él va a hacer y yo quiero ser parte de esas maravillas y quiero que Él me use en esas maravillas que Él va a hacer, ¿qué tengo que hacer yo? Pues santificarme. Si el pueblo que no se santificó, el Señor no iba a hacer nada con ellos, ni a través de ellos. Hay gente que dice que el Señor me prometió usar, sí, pero ¿qué ha hecho? ¿Se está santificando?
Está obedeciendo. Ya vimos que santificarse no es solo apartarse para Dios, sino santificar es obedecer lo que Dios dice que hay que hacer. Recuerdan el caso de Moisés. No me santificasteis, dijo el Señor, o sea, no me obedecisteis, porque él, en vez de hablarle a la peña, golpeó la peña. Hizo lo que quería. Cuando tú haces lo que quieres, no estás santificando al Señor. Entonces, aunque el Señor respondió y dio el agua, sí, pero mira el resultado, sí pasó, sí, pero el asunto está, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Y viene aquí, ¿qué le dice Josué? Santificaos. Y mañana, santificaos porque Jehová va a hacer con vosotros mañana maravillas. Ah, pero algo tengo que hacer yo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me está usando tanto el Señor a mí? ¿Por qué está usando a otro hermano? ¿Por qué está usando a la esposa o al esposo? ¿O por qué está usando a un discipulador? ¿Y por qué no me está usando a mí? Porque yo no estoy haciendo las cosas que él dice. Entonces me ha hecho falta inteligencia, me ha hecho falta sabiduría, me ha hecho falta iniciativa, decisión, que es la que el Señor quiere que nosotros tengamos para que logremos todo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, él dice, yo te voy a dar un negocio. Está bien, sí nos va a dar un negocio, pero bueno, ¿qué es lo que el Señor nos va a dar? Y empezar a prepararnos y a aprender sobre aquello que el Señor nos va a dar. Empezar a prepararnos sobre administrar ese negocio. Si no, cuando el Señor nos dé el negocio, todo lo vamos a ¿qué? A deshacer. Todo lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones nos afectan. Por ejemplo, el caso de Isaac en Génesis capítulo 26, encontramos ahí en la escritura cuando dice que qué es lo que pasa, qué es lo que hizo aquí, en este caso, Isaac. Y vemos que la escritura entonces nos está hablando de cuántas veces el Señor se estuvo manifestando y estuvo obrando. Y dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, que dice, los habían cegado y llenado de tierra. Puro mala gente, ¿va? Ahora leamos el siguiente versículo. ¿Y qué nos sigue diciendo esa parte? Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Por qué se hizo más poderoso? Porque siguió todo lo que el Señor le había dicho. Apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Quiere hacerse poderoso? Sigamos viendo aquí qué siguió haciendo Isaac. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Pero luego, ¿qué pasó? Y volvió a abrir Isaac, ¿qué cosa? Los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado. Tremendos estos filisteos, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Continuemos allí entonces, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, ¿qué volvió a pasar? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, y por eso llamó el nombre del pozo de Sec, porque habían altercado con él. Y así seguimos viendo, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué dice? Que allí se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot.
y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora bien, veamos entonces, ¿qué hizo Isaac? Abrió un pozo y se lo cerraron. Y nosotros que hubiéramos dicho, no, mucho dinero invertí allí, porque imagínense pagarle a los que abrieron el pozo. Y no tenían las herramientas que hoy hay para abrir pozos. Voy a decir así, lo abrieron de una manera artesanal. Le pagó a la gente para que abriera el pozo. El poder tener para los alimentos y el proveer para comida. Y cuántas cosas y cuánto tiempo se llevaron en abrir el pozo. Cualquiera hubiera dicho, no, ya invertí, ¿para qué más? El Señor me dijo que iba a dar mi negocio, pero en vez de dármelo, me lo cerraron. Pero ¿y por qué? La pregunta aquí el mismo Isaac se la respondió. ¿Y qué hizo Isaac? Dice que se fue al otro lugar y abrió otro pozo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Y qué hacemos nosotros? No, ya no, ¿para qué? Ya mucho gastar, ya mucho invertir. Yo invierto y la gente es tan mala que me lo va a cerrar otra vez. Y justo se lo cerró otra vez. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Será que hubiéramos dicho, gloria a Dios, cerraron uno, el Señor abrió otro, pero lo volvieron a cerrar, pero voy a seguir hasta llegar a Rehobot, que significa el Señor ha prosperado nuestro camino? Aleluya. Nosotros ahí nos quedamos. Eso es ser no inteligentes. Eso es no tener iniciativa, no tener la decisión de creerle a Dios. ¿Qué hizo Isaac? Fue inteligente. No, yo voy a seguir el propósito del Señor. Él dijo que me iba a prosperar, así que va a llegar su momento en que ya no me van a cerrar los pozos. Nosotros nos hubiésemos quedado desde el primero. La pregunta es desde el primer negocio que usted empezó a poner y que empezó a ser un emprendedor. ¿Qué pasó? ¿Siguió? ¿Se quedó? ¿O el grupo que empezó a querer abrir en tal lugar, será que siguió abriéndolo? ¿O se quedó porque, bueno, ya no llegó gente el primer día? ¿Será así? Las abiertas de las iglesias o de las obras ha requerido tiempo. Recuerdo cuando llegamos y empezamos a trabajar en la 1 de julio. Con Mari caminábamos porque el bus llegaba en la Florida, para los que conocen, y había que llegar hasta la 1 de julio, no sé cuántos kilómetros son para llegar allí, y eran lodazales en tiempo de lluvia. Y había servicios que llovía tanto que no llegaba gente, pero nosotros ahí y con mi esposa, con María, ahí llegábamos y nos poníamos a cantar y a alabar al Señor como que hubiese estado lleno de gente. Creíamos que el Señor nos daría gente. Y seguimos y seguimos y seguimos y caminábamos y teníamos que volver a regresar en ese lodazal que en ese tiempo porque no llegaban los buses hasta la 1 de julio. Pero ahí seguimos. Y eso nos ha pasado a todos cuando se abre una obra. No es fácil. Pero esa persistencia, esa inteligencia de saber quién es Dios y que Dios ha dicho que nos va a prosperar y que nos va a dar fruto y que por lo tanto vamos a ver su gloria. Eso es ser inteligente porque estamos escogiendo a Dios y su poder y su grandeza y no las circunstancias, no lo que dice la gente. La pregunta entonces es, ¿qué ha pasado con su negocio que empezó? ¿Será que él va seguido?
Es que apóstol, invertí dinero, gasté. Isaac también invirtió dinero. También lo gastó. Pero él no se quedó ahí porque sabía que Dios le había dicho, yo te prosperaré y te bendeciré. Y él era de los que no solo oían lo que iba a pasar o los que veían lo que pasaba, sino que hacía que las cosas pasaran. En otras palabras, si Dios dijo que me va a prosperar, yo voy a ser el instrumento para hacer prosperar lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Espero haberme dado a entender con esa última frase que dije. Eso es un punto muy importante. ¿Qué eres tú, de los que oyen que las cosas suceden y te gozas? Recuerda que la Escritura dice que con aquellos que en el día del Pentecostés, dice que unos se gozaron y se maravillaron, pero no recibieron nada. Solo se gozaron. Cómo el Señor está bendiciendo a los hermanos, tal, a la familia, tal, qué buenísimo, gloria a Dios por lo que está haciendo, o el grupo del hermano tal, cómo está creciendo, pero el mío no crece. Sí, solo estamos oyendo y viendo lo que está pasando, pero no estamos siendo parte de hacer que las cosas sucedan conmigo y a través de mí. ¿Por qué? Porque Dios me ha escogido para ser instrumento, y un instrumento dice escogido y apartado y útil para su gloria, no un instrumento solo para ver o solo para oír qué es lo que Dios quiere hacer, para dejarnos llevar solo de promesas y promesas y promesas. Hay gente que ya tiene todo un cuaderno lleno de promesas. Mire todo lo que el Señor nos ha prometido. Aquí está, mire. Y a su tiempo el Señor lo va a hacer. Sí, pero ese cuaderno ya tiene 20 años. Pero no ha visto ninguna promesa cumplida. Y empieza a pensar, no, Dios, algo está pasando conmigo. No conmigo, sino con Dios. Dios y conmigo tiene que pasar algo porque no lo ha hecho. ¿Qué pasará? Porque algunos, se los digo, sí me han preguntado, ore por mí porque el Señor hace 10 años o hace 5 años o hace 20 años me dijo que iba a hacer conmigo esto y no lo ha hecho. Pues algo tiene que ver que usted no ha hecho. Pero Dios es fiel y Dios es verdadero. Por ejemplo, con el caso de Josué. Cruzaron el río Jordán, lo pasaron bien, en victoria, y de ahí el Señor les fue dando victoria en todos los demás lugares, hasta que llegaron a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Dios cumplió su promesa, pero ¿por qué? Porque ellos hicieron cumplir la promesa del Señor. Lo mismo en el caso de Noé. ¿Por qué Noé y su familia sí entraron al arca y los demás no? Porque ellos hicieron cumplir la promesa. ¿Cómo? Entrando, obedeciendo, atendiendo a lo que el Señor dijo. Mientras que los demás, ¿qué pasó? Toda la humanidad pereció de aquel entonces. Ahora, lo mismo en el caso de Isaac. ¿Por qué siguió y siguió y siguió? Sabía que aunque le habían cerrado un pozo, pero siguió adelante porque él le creía a Dios. No le creía a todos estos que le estaban estorbando y tratando de poner impedimentos. ¿Cómo usted va a vencer los impedimentos y los estorbos? Siempre van a haber, porque él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando a alguien le pasa algo y me dice, apóstol, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Pero si solo se está cumpliendo lo que él ya dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, solo se está cumpliendo eso y lo que quiere es que usted aplique esa victoria
que tiene en el Señor Jesucristo y que de esa manera podamos ver la realidad de Dios manifestada y obrando en nuestra vida. Entonces estos tres casos que vimos, el caso de Josué y el pueblo de Israel, el caso de Noé, el caso de Isaac, ¿por qué lograron ver la gloria de Dios? Es que Dios es poderoso y Dios es glorioso, lo es. Pero ¿por qué usted no lo ha visto si Dios sigue siendo glorioso y poderoso y maravilloso? Pero ¿por qué usted no ha visto la promesa cumplida? El que Dios ha dicho que cosas grandes y gloriosas hará a través de usted. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque solo está esperando que lo haga. Como aquellos estamos esperando que Dios haga tal cosa, que Dios cumpla su promesa. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces vuelvo a insistir, debemos de ser inteligentes, debemos de ser gente que tengamos decisión firme y sólida, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida y debemos de tener fe en Él, sabiendo que Él es el Dios grande, todopoderoso, fiel y verdadero, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir su promesa, pero ¿cómo la va a cumplir? Que nosotros también hagamos lo que nos corresponde. La pregunta es, ¿qué es lo que le corresponde a usted? Quizás me dirá o quizás usted dirá, no, apóstol Abraham, es que yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Así el Señor le dijo que iba a hacer algo con usted, definitivamente que tiene que saber qué hacer. No lo puedo generalizar aquí porque a todos el Señor nos ha hecho diferente cosa que Él va a hacer con nosotros. Por eso es que no puedo decir aquí una solución o una respuesta. Si usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si lo llama al ministerio y ya tiene 5, 10, 15, 20 años de llamarlo al ministerio, ¿qué se ha preparado? ¿Cuánto ha leído de la palabra? ¿Cuánto ha escudriñado la palabra? ¿Cuánta comunión ha tenido con el Señor? La falta de eso hace que la promesa no se cumpla, no porque Dios no sea fiel, sino porque usted o yo o alguien no ha sido fiel en hacer aquello que corresponde. Por eso la Escritura y Pablo fue muy inteligente al orar, como dije ya, por la iglesia de Éfeso, para que tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación. En otras palabras, que fueran inteligentes y sabios y prudentes para hacer las cosas. Una iglesia sabia, prudente, que no lo era. ¿Y cuántas veces? Recuerda que por la imprudencia las 5 vírgenes no entraron a las bodas. Y si les dijeron, no las conozco, porque eran imprudentes, usted dirá, no, pero eso fue solo una imprudencia, eso fue solo... Lo que pasa es que usted minimiza los errores, pero no se da cuenta de la importancia que tiene el que sea, ¿qué cosa? Inteligente, sabia, prudente, para que así usted sea parte de todo aquello que el Señor ha dicho que va a hacer. Y lo lindo es no solo que va a ver que lo está haciendo con los demás, sino lo va a ver que lo está haciendo con usted mismo. Porque va a cumplir su palabra en usted, pero también a través de usted será un instrumento escogido de Dios y útil para la gloria de Jesucristo. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le corresponde a usted hacer? Digo, no qué es lo que nos corresponde hacer, porque a usted le corresponde una cosa,
Por ejemplo, a Noé le correspondía entrar al arca, pero a Josué y al pueblo de Israel lo que le correspondía era seguir el arca. Cosas diferentes. No era lo mismo, aunque era el mismo Dios que iban a obedecer. Y por esa razón no podemos generalizar aquí cosas, porque Dios a usted le ha dicho que va a hacer algo con usted. Y le ha dado palabra, y Dios, déjeme decirle, Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él ha dicho que va a hacer con usted, Él lo hará, pero siempre y cuando usted lo haga. Haga lo que corresponde, para que de esa manera que permita que Dios se mueva y que Dios sea santificado en medio de usted o de su familia o de su empresa o de su negocio. Así que las cosas no deben de pararse. Ya les dice al pueblo de Israel, muy bien, ya están los 3 días, ahora a caminar y a seguir el arca. En otras palabras, no hay por qué pararse. Si su negocio se paró, si su familia se paró, si su esposo se paró, si su esposa se paró, o si todo se nos ha parado, todas las circunstancias, vemos que ha habido estorbo e impedimento, es el tiempo de examinar y de revisar qué es lo que está haciendo que las cosas se paralicen. No debe paralizarse nada. Todo tiene que continuar hasta alcanzar la promesa del Señor. Por eso el apóstol Pablo que decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. En otras palabras, todo hijo de Dios es alguien que no se paraliza ni se detiene, sino sigue adelante con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la guía del Espíritu Santo y alcanza el propósito del Señor. Y por eso la Escritura nos habla de una meta, de un objetivo, de un propósito que hay que alcanzar para la gloria de su nombre. Y esto es lo que el Señor quiere y desea en nuestra vida. Así que adelante a experimentar y a recibir la gloria de Dios en su vida, y que de esa manera veamos aquello que no ha sido hecho, que se ha hecho, pero no porque esperemos que Dios lo haga. Recuerde que es algo que usted o yo tenemos que hacer para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Que Dios les bendiga y que juntos sigamos viendo la gloria de Dios, porque el Señor dijo, verás la gloria de Dios, y esos son hechos, son realidades. Verás la gloria de Dios, y para ti, para tu familia, para la iglesia, para el grupo, el Señor dice, verás la gloria de Dios. Para tu negocio, para tu empresa, para todo aquello que has emprendido, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.